Bienvenidos al diálogo. En años recientes, cada vez más empresas chinas han establecido estrategias para salir al exterior y sin duda la aplicación de la iniciativa de la Franja y la Ruta aceleró esta tendencia. La compañía State Grid, conocida en español como la Corporación Estatal de Red Eléctrica de China, es un buen ejemplo. En el año 2010, esta compañía entró en el mercado de Brasil y en poco más de 6 años han logrado en este país tanto beneficio económico como social. En este programa vamos a conocer la historia de desarrollo de esta compañía en el ultramar y nos acompaña en este programa el señor Jiang Xiaojun, subgerente general de la Corporación de Desarrollo Internacional de State Grid. Gracias por su tiempo, señor Jiang. Sabemos que en diciembre de 2010 State Grid estableció en Brasil una empresa con capitales propios. ¿Fue esta la primera vez que State Grid logró impulsar su presencia internacional así? Así es. Fue la primera vez que nuestro grupo empresarial estableció en el extranjero una filial con un 100% de capital propio. También se trata de la primera empresa de este tipo establecida por State Grid en Sudamérica. Estoy seguro de que esto fue una prueba de carácter experimental para State Grid. ¿Podría contarnos cuál fue el proceso para la instalación de esa filial ahí? ¿Todo marchó viento en popa o tuvo que realizar de vez en cuando algunos reajustes en su proceso? A inicios de ese proceso, topamos con dificultades. Como era la primera vez que State Grid aterrizaba en ese continente, tuvimos que realizar estudios sobre las leyes, disposiciones, cultura tradicional y prácticas de mercado. Avanzamos explorando paso a paso en ese proceso. Yo personalmente viajé muchas veces a Brasil para establecer la comunicación y la coordinación con los principales órganos de supervisión gubernamentales. En ese proceso nos encontramos con una enorme cantidad de dificultades. Recuerdo que al llegar allí por primera vez, los funcionarios de supervisión locales nos contaron una historia sobre la industria zapatera brasileña. Hace muchos años, los zapatos hechos en China entraron masivamente en el mercado brasileño, provocando serios estragos en la industria local. Finalmente, la industria zapatera brasileña sufrió un colapso total. De ahí en adelante, la imagen de las empresas chinas en Brasil quedó muy perjudicada. Tuvimos que invertir un gran esfuerzo para conseguir la aceptación de los brasileños y neutralizar ese impacto negativo, con la mirada puesta en establecer una excelente imagen de las empresas chinas en el exterior mediante el empeño de State Grid. Fue una responsabilidad ineludible que tuvimos que asumir. Por ello, desde que aterrizamos allí, siempre hemos respetado la cultura local, sus reglas de mercado y las leyes y reglamentos brasileños para las empresas. Fuimos estableciendo la confianza de la gente local en nosotros. Hoy en día, también seguimos cumpliendo de manera ejemplar nuestras responsabilidades en Brasil como empresa local, gracias a lo cual hemos logrado establecer una imagen impecable allí. Ahora, 6 años después, ¿cómo está funcionando su filial ahí? Está marchando de forma muy satisfactoria. La magnitud de nuestra filial brasileña ha venido ampliándose, adquiriendo 14 proyectos a modo de concesiones. Después de ese ensayo, logramos entrar en el mercado brasileño, ganando sucesivamente la licitación de 9 proyectos de construcción de infraestructuras, encargados de su planificación, diseño, construcción y puesta en funcionamiento. De estos 9 proyectos, hay uno de especial importancia, que es la fase 1 y 2 de transmisión eléctrica de la central de Belo Monte, también conocido como el proyecto de transmisión eléctrica de ultra alta tensión. Ya sabe usted que la tecnología de ultra alta tensión ha tenido un uso muy amplio en China, pero es la primera vez que esta tecnología de State Grid se exporta a otros países, y en concreto
al mercado sudamericano. Se trata de un proyecto que reviste un significado especial para State Grid. Sin duda, tiene una gran relevancia y nos ha permitido aplicar y compartir la tecnología sofisticada de State Grid en otros países en respuesta a la Estrategia Nacional de Salida al Exterior. Mediante la exportación de esta tecnología, hemos fortalecido el valor de la marca y la imagen de State Grid fuera de China, y también hemos aumentado nuestra influencia. Han transcurrido más de 6 años desde la instalación de esta filial en Brasil. Durante este periodo de gestión, ¿cuáles han sido, en su opinión, los mayores desafíos que han afrontado? Nos hemos encontrado frente a innumerables desafíos, pero algunos han sido más relevantes que otros. Uno de ellos es la vasta extensión territorial de Brasil. Hemos atribuido una gran importancia a este mercado debido a que Brasil, como la mayor economía de América del Sur y miembro de BRICS, tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados de superficie y 200 millones de habitantes. Es un mercado muy relevante para China por tratarse del primer socio comercial de China en ese continente. Asimismo, China también es el primer socio comercial de Brasil, así como su primer destino de exportaciones y fuente de importaciones. Al optar por este mercado, hemos tenido en consideración no solo su idoneidad para exportar nuestra tecnología de ultra alta tensión, sino también su complementariedad en estructuras energéticas con China. Como es bien sabido, los recursos energéticos de China se concentran principalmente en el noroeste del país, tales como la energía eólica, eléctrica y solar, mientras el sureste del país, la región desarrollada, es el principal consumidor de energía. Lo mismo sucede en Brasil. En el norte del país hay abundantes recursos hidroeléctricos en la zona del río Amazonas, mientras que la región desarrollada del sureste, sobre todo Río de Janeiro y Sao Paulo, es la principal consumidora de electricidad. Para llevar la corriente eléctrica del norte al sureste hay que recorrer más de 2.000 kilómetros, cruzando también las zonas desérticas de la región amazónica. Ya se puede imaginar la cantidad de retos y dificultades en el transcurso de la realización de las obras. Además, aunque Brasil sigue siendo una economía en desarrollo, existen normas muy estrictas sobre la preservación ambiental, cultural y geográfica. Al realizar las obras, necesitamos cruzar por zonas indígenas y zonas acuáticas y selváticas que se encuentran bajo protección. Por lo tanto, hemos afrontado desafíos ingentes en estos años que hemos trabajado allí. ¿Y cómo han ido superando estas dificultades? Primero, como ya dije anteriormente, respetando las leyes, reglamentos brasileños y la cultura tradicional local. Hemos adoptado numerosas medidas e invertido mucho dinero para la preservación del agua, la tierra y el ecológico. En cuanto a la difusión cultural, tratamos de que la gente local acepte nuestra presencia y esté dispuesta a cooperar con nosotros. Entre tanto, State Grid, con apego a su principio de una gestión basada en la sociedad local, se ha apoyado en los empleados brasileños. Es decir, las obras se llevan a cabo con trabajadores locales porque la comunicación es más fluida entre ellos. Esto nos acerca más a los habitantes locales para que nos ayuden a superar juntos las dificultades en la ejecución de las obras gracias a su conocimiento de las necesidades del país. Los éxitos en la operación local que ha logrado State Grid Brasil Holding resultan de su arraigamiento en el país, gestión permanente de operación localizada y constitución de un equipo internacional con solo el 10% de empleados chinos, la mayoría de los cuales son técnicos de ultra alta tensión que han traído la tecnología china a Brasil a fin de arraigarse y servir al país.
El 90% restante del equipo está compuesto por empleados brasileños a cargo de las operaciones de la empresa, la concesión de bienes y equipos y la evaluación del impacto ambiental. Lo que están viendo aquí es el centro de control de transmisión de State Grid Brasil Holding. Aquí desde aquí se controlan 17 concesiones que actualmente están en operación. Estas concesiones envían sus informaciones a través de canales de comunicación y desde aquí se hace toda la supervisión y coordinación con los equipos de campo como con los centros de control que están en un nivel superior. Toda esta información es reportada para ONS. ONS es el Operador Nacional del Sistema, que es el organismo responsable de coordinar la operación del sistema eléctrico brasilero. No somos una parte activa de ese sistema y todas las acciones son coordinadas. Para poder coordinar todas estas acciones es que tenemos este centro de control. Wagner Fortes tiene 10 años de experiencia en el ámbito de protección del medio ambiente. El año pasado se incorporó a State Grid Brasil Holdings siguiendo su optimismo sobre las perspectivas de la empresa. Después de casi un año trabajando juntos, Wagner está convencido de que su decisión ha sido acertada y tiene plena confianza en el desarrollo de la empresa y en su propia carrera profesional. Eu completo ano agora no próximo mês, né? E aceitei o desafio de vir para cá. E como eu disse anteriormente, estou muito feliz de fazer parte dessa equipe, fazer parte dessa empresa. Eu acho que a gente tem muito a crescer e já seremos quem sabe, os maiores aí no Brasil. Al mismo tiempo, la empresa ha estado cultivando talentos locales para sus negocios, enviándolos a China a fin de realizar intercambios culturales y de capacitación técnica. A través del impulso constante de la integración a nivel cultural y con el desarrollo del respeto y la confianza mutuos como estándares de su cultura empresarial, State Grid Brasil Holding ha logrado la integración de sus bienes, administración, tecnología, recursos humanos y cultura. 这个是一个漫长的过程，需要这个企业的管理者也好，需要我们的员工也好，都要有理解，要去沟通，然后呢，最重要的还要大家彼此尊重。文化也可能是你这个企业发展到一定程度的话，它是一个最核心的东西了，等于说是。 Imagino que existen diferencias en cuanto al trasfondo cultural y el marco legal entre los chinos y los brasileños. ¿Cuál es su impresión con respecto a la administración de la plantilla local? Los empleados brasileños han trabajado muy bien, pero tal como mencioné antes, Brasil cuenta con un sistema jurídico muy riguroso, sobre todo en lo referente a la protección de los derechos laborales y los intereses de los trabajadores. Por ello, al poco de llegar allí, ya realizamos extensos estudios al respecto, utilizando la experiencia adquirida en otras empresas chinas. Hemos puesto mucha atención en la protección de los derechos e intereses de los trabajadores. Y al mismo tiempo, los trabajadores locales también respetan las normas de nuestra empresa. Por eso, no nos hemos encontrado con dificultades considerables en este ámbito en los últimos años. Es verdad, me parece que State Grid puede compartir sus experiencias a este respecto con las otras empresas chinas, que son cada vez más las que dirigen su mirada al mercado internacional. Algunas empresas chinas sí han logrado importantes beneficios, pero en contrapartida, algunas también han pagado un precio altísimo. En este sentido, ¿cuáles son las experiencias de State Grid en cuanto a la gestión localizada? Hay varios puntos principales. En primer lugar, es indispensable respetar la cultura local, cumplir las leyes locales y someterse a la supervisión de los órganos locales. Anteriormente, ya mencioné que lo que hacemos para ser buenos ciudadanos corporativos. También hemos dedicado mucho empeño en cumplir con nuestras responsabilidades sociales. Por ejemplo, ofrecemos nuestra financiación a una orquesta sinfónica de la Mare. Aunque sus miembros son familias pobres, son niños con un gran corazón, muy felices y con un gran potencial.
Gracias a nuestra financiación, en estos años, esta orquesta sinfónica ha logrado un importante desarrollo, produciendo un impacto muy positivo en la sociedad local. Recuerdo que durante la visita del primer ministro de China, Li Keqiang, a Brasil en 2015, estos amables niños de la Sinfónica de Male actuaron ante el primer ministro, granjeándose el reconocimiento de toda la audiencia. Es uno de los casos más exitosos de nuestro apoyo en obras filantrópicas. Además, State Grid también actúa como embajadora de la difusión cultural, ya que nuestra inversión también ha jugado un papel de puente entre culturas, al aprovechar la presencia en el mercado brasileño para aprender de sus recursos culturales y de su tradición. Por ejemplo, sabemos que el fútbol de Brasil ocupa un lugar muy destacado a nivel mundial y que Brasil fue el organizador de la pasada Copa Mundial, mientras que el fútbol de China lleva incontables años sin cosechar victorias relevantes. Aunque State Grid es una entidad inversora y constructora del sector de electricidad e infraestructura energética, también tiene la ambición de servir de puente y aprovechar la oportunidad para que el fútbol chino pueda aprender de este país para mejorar su trayectoria. Por eso, tenemos en mente ayudar al equipo de fútbol de Lunen Shandong, en China, a establecer un centro de entrenamiento en Brasil a base de nuestra inversión e información. Este centro sirve como base de entrenamiento para los jóvenes futbolistas chinos. El primer grupo que enviamos contaba con más de 10 jóvenes de la reserva del equipo nacional de fútbol con perspectivas prometedoras. Usted ha mencionado una serie de ejemplos de la participación activa de State Grid en obras filantrópicas dentro y fuera de China. Me gustaría saber qué impacto positivo cree que esta participación puede tener a su vez en su empresa. Son dos aspectos que se complementan mutuamente. El primer paso es contar con la aceptación del gobierno y del Departamento de Supervisión locales. En este proceso podemos fortalecer el conocimiento mutuo. Cuando llegamos allí, nos convertimos en extranjeros y tenemos que integrarnos en la cultura local porque es un proceso beneficioso para todos. Nuestra filial ganó el título de la mejor empresa eléctrica de Brasil en 2012 y 2014. Ese éxito es fruto, sin duda, de nuestro empeño. Al ser condecorado con ese premio, State Grid se convirtió en una entidad más cercana a la gente local. Recuerdo que al poco de llegar a Brasil, los departamentos de supervisión locales estaban algo inquietos, especialmente el de supervisión financiera. Muy a menudo tenía que acudir en persona, junto con mis compañeros, al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, equivalente al Banco de Desarrollo de China en Brasil. El BNDES se encarga de ofrecer fondos y préstamos de bajo interés de carácter oficial a obras de infraestructura. Muchos de nuestros proyectos deben ser aprobados por el BNDES para poder acceder a sus créditos de bajo interés. Cuando llegamos a Brasil, no querían aceptar nuestras propuestas. Por eso, al principio, no pudimos acceder a ningún préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Pero, tras varios años de trabajo arduo, hemos ido consiguiendo el respaldo de este banco a nuestros proyectos, convirtiéndose en un excelente canal de financiación para nuestras obras. Por eso, State Grid también se ha beneficiado de esta cooperación. Bueno, esperamos que cada día más empresas chinas puedan salir al exterior como State Grid para contribuir a consolidar una imagen impecable de las empresas chinas en el extranjero. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias a usted.
¿Qué nuevas oportunidades representa la iniciativa de la Franja y la Ruta para las empresas chinas como State Grid? A continuación vamos a entrevistar al señor Li Lechuan, subgerente general de la Corporación de Desarrollo Internacional de State Grid. Señor Li, gracias por su tiempo. Sabemos que en mayo de 2015 State Grid adquirió 7 empresas brasileñas de transmisión eléctrica a modo de concesiones. ¿Por qué escogieron Brasil? ¿Cuáles fueron sus consideraciones al respecto? State Grid entró en el mercado brasileño en 2010. Fueron sus motivos principales que nos llevaron a invertir allí. En primer lugar, Brasil cuenta con un buen ambiente de inversiones que se refleja en varios puntos. El primero, la estabilidad política, seguido de un sistema jurídico completo que garantiza los derechos e intereses de los inversores. Después está la actitud favorable del gobierno brasileño hacia las inversiones extranjeras y el trato preferencial que se les otorga. A eso podemos sumar los excelentes lazos sino-brasileños, traducidos en frecuentes contactos de alto nivel y los estrechos vínculos económico-comerciales. Finalmente, también contamos con el gran potencial de desarrollo de la economía brasileña. El segundo motivo fue que Brasil es el país con la mayor extensión territorial, población y tamaño económico de América Latina, con abundantes recursos naturales y una sólida base industrial. Además, tratándose de la séptima economía mundial y como miembro de BRICS, Brasil es uno de los mercados emergentes más atractivos para los inversores internacionales. En tercer lugar, consideramos que existe un enorme potencial de expansión en el mercado de redes eléctricas brasileño gracias a su vasta superficie territorial, la amplia cobertura y el gran volumen de las redes de transmisión de electricidad, así como la considerable cobertura de las redes eléctricas interconectadas. Por este motivo se prevé que haya ingente demanda y oportunidades de inversión en dichas redes. En cuarto lugar, Brasil cuenta con un sistema de supervisión del sector eléctrico maduro, transparente, estable y previsible. Además, las redes eléctricas en las que invertimos son activos sometidos a la supervisión y administración del Estado y sus ganancias están garantizadas por el gobierno brasileño. Por eso las inversiones de State Grid en las redes eléctricas brasileñas tienen un retorno sólido y garantizado. En quinto y último lugar, el punto más importante es que todo esto permite a State Grid poner en juego sus ventajas. La distribución de recursos eléctricos y la geográfica de Brasil tienen unas características muy especiales que permiten la aplicación de la tecnología de transmisión eléctrica de ultra alta tensión de State Grid. Al igual que en China, en Brasil, los recursos eléctricos y los focos de consumo energético están distribuidos en dos polos muy alejados el uno del otro. En el estado de Amazonas es donde se concentran los recursos hidroeléctricos, mientras que los centros de consumo energético están ubicados en Sao Paulo y Río de Janeiro, en el sureste del país. Son dos regiones separadas por más de 2.000 kilómetros y precisamente la tecnología de State Grid para transmitir electricidad de ultra alta tensión se caracteriza por la capacidad de transmisión a larga distancia en grandes cantidades y con bajas pérdidas, particularidades que contribuyen a la larga distancia entre la región productora de electricidad y el centro de consumo energético. Por este motivo, State Grid realizó estudios exhaustivos antes de invertir en el mercado brasileño, llegando a la conclusión de que el país reúne las condiciones necesarias para aplicar allí nuestra tecnología de transmisión eléctrica. Esa fue una de las razones de peso que nos llevó a invertir en ese mercado. Entiendo, pero estoy seguro de que la mirada de State Grid no se limita al mercado brasileño, ¿verdad? Estás en lo cierto. Además de Brasil, también estamos trabajando y dando seguimiento a unos proyectos de calidad de transmisión y subestación eléctrica en México y en Chile. Por otro lado, también tenemos previsto invertir en la compra accionarial de un megaproyecto de transmisión eléctrica en Chile. Se prevé que a mediados de este mes participemos en la primera negociación de la oferta sin licitación del proyecto y 2 meses después presentaremos una oferta para la ejecución de la licitación. Si salimos ganadores en estas 2 fases, es muy probable que las transacciones se completen dentro de este año.
También estamos preparándonos activamente para participar en la licitación de un proyecto en México. El gobierno mexicano tiene planeado construir una línea de transmisión en corriente continua de 500 kilovoltios. Como una licitación emitida en forma de contrato sujeto a una regulación armonizada, ese proyecto está destinado a transportar, a través de líneas de transmisión eléctrica de 500 kilovoltios, energías limpias como la eoeléctrica desde el sureste mexicano a los centros del consumo energético como la Ciudad de México y las regiones colindantes, con una potencia de transmisión de 3 millones de kilovatios. Dicho proyecto también supone la construcción de la primera línea de transmisión en corriente continua de 500 kilovoltios, además de ser la primera vez que México trata de atraer inversiones extranjeras en un proyecto de transmisión eléctrica siguiendo esta modalidad de contrato. En realidad, State Grid ya inició su estrategia de salida al exterior muchos años atrás. Actualmente, China está fomentando energéticamente la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Supone dicha iniciativa nuevas oportunidades para State Grid? ¿Cómo valora usted esas oportunidades? La iniciativa de la Franja y la Ruta está enfocada hacia la conectividad. La interconexión de las redes eléctricas es, en este sentido, una parte significativa de dicha conectividad. En la actualidad, ya hemos logrado la interconexión de las redes eléctricas chinas con las rusas y estamos planificando con la República de Corea y Japón un conjunto de redes eléctricas interconectadas de Asia Oriental. Estamos realizando estudios de viabilidad con miras a promover la conexión de las redes eléctricas entre los países ubicados a lo largo de la Franja y la Ruta como Portugal, Marruecos, Europa y África, y ya estamos elaborando planes de inversión al respecto. El apoyo de los países situados a lo largo de esta iniciativa supone un gran impulso para la conexión de las redes eléctricas. Aprovecharemos las políticas en el marco de dicha iniciativa para agilizar el proceso de internacionalización de State Grid. Sí, China ya lleva muchos años promoviendo la estrategia de salida al exterior. Me parece que, en comparación con muchos años anteriores, cada día más empresas chinas están centrándose en el mercado internacional. En su opinión, ¿qué impactos producirá esta estrategia sobre la economía del país y las empresas chinas? En cuanto a los impactos positivos sobre China, son varios. En primer lugar, favorecerá el desarrollo de la economía china y su integración en la economía mundial. En segundo lugar, se acelerará la actualización de la estructura industrial y el fomento de la cooperación internacional en capacidad industrial a través del intercambio económico en el marco de la Franja y la Ruta. En tercer lugar, se fortalecerán el poder y la competitividad económica de China mediante la cooperación, también en el marco de esta iniciativa. En cuanto a los impactos favorables sobre las empresas chinas, a mi juicio, la iniciativa de la Franja y la Ruta y la estrategia de salida al exterior contribuirán a la integración de China en el mundo, a su participación en la cooperación y competición en pos de la globalización. Por una parte, las empresas aumentarán su derecho a voz, así como su influencia y su competitividad. Por otra, se promoverá la complementación entre las transacciones nacionales y las internacionales de las empresas chinas mediante la estrategia de salida al exterior. Finalmente, al tiempo que impulsamos la salida al exterior, también podemos integrar en nuestro país elementos externos. Es decir, al entrar en el mercado internacional, las empresas chinas pueden aprender de la tecnología y las experiencias de administración avanzadas del extranjero y mejorar su propio nivel de tecnología y gestión en aras de un mayor progreso. Exactamente. Luego de tantos años, las empresas chinas han podido tener una mejor integración y participación en la cooperación internacional. Señor Li, gracias. Ha sido un placer.